en este tiempo y que hayan podido tener un tiempo de estar con sus familias, de poder compartir, de poder tener a los suyos, de poder gozarse en el Señor, porque a pesar de lo difícil que pudo haber sido este año, Dios ha sido maravilloso y bueno. ¿Sí? No sé si usted ha hecho la evaluación de este año, pero a pesar de las circunstancias, creo que ha sido satisfactorio. Y todo lo que ha obrado, bueno o malo, todo ha obrado para que le demos gloria al Señor, aún en lo difícil. Vamos a estudiar la palabra de Dios, así que le voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versos 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, muchas gracias, Padre, por el maravilloso privilegio en esta mañana de poder enseñar tu palabra, Dios. Quiero rogarte en el tiempo que tenemos hoy, en este corto espacio, Señor, que tu Espíritu sea hablando a través de este siervo, Dios. Ruego tu misericordia a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor, y que tu palabra obre en nuestros corazones, llevándonos cada día más a entender, a comprender aún mucho más acerca, Señor, de tus misterios, de tu obra, de tu palabra, Dios. Ayúdanos en este proceso. Bendice nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu obre en nuestros corazones, y que tu Espíritu sea aplicando tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, Dios. Gracias. Gracias te doy en esta mañana, y ten misericordia, Señor, de mí. Nuevamente te lo pido, Señor. Habla. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar o a tocar un tema que es importante dentro de la iglesia, dentro de nuestro ejercicio como discípulos del Señor, como creyentes, y es una de las ordenanzas que el Señor ha dejado en su palabra y que he tocado o he empezado con este pasaje de Mateo 28, y aunque vamos a tener que pasar por algunos otros pasajes, este en particular nos sienta sobre la base de algo que el Señor está dándole de instrucción a sus discípulos. Y si usted es un discípulo del Señor, usted ha creído en el Señor, este mensaje es para usted. Pero si usted dice: yo todavía no he creído en el Señor, pues es necesario entonces que esta palabra también la crea, y que crea en el Señor de esta palabra. Vean esto, vamos a empezar con el verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Esta declaración que el Señor Jesús está haciendo en esta primera parte de lo que conocemos como la Gran Comisión, como ese gran encargo que el Señor hace a sus discípulos, en este punto Él arranca diciéndole a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Nótese que el Señor no está diciendo: me dieron autoridad sobre ciertas cosas o tengo autoridad sobre ciertas cosas. No, Él está diciendo que Él es Señor de todas las cosas. Y cuando nombra sobre el cielo y sobre la tierra, está hablando también de que Él tiene autoridad sobre las cosas naturales, pero también tiene autoridad sobre todo lo que se sale de lo natural, de lo sobrenatural. Así pues, el Señor comienza, antes de darles el encargo a sus discípulos, afirmando, declarándole a sus discípulos con qué seguridad ellos van a cumplir con estas órdenes, con estos mandatos. Esa expresión entonces: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, la podemos comprobar
de que no solamente se da en este punto de la Escritura, al menos en este punto del Evangelio, Mateo 28, ya al final, sino que usted la puede comprobar a través de la historia de nuestro Señor Jesús, de su vida. Porque antes de esto, Él ya tenía autoridad, Él ya ejercía su poder, su gobierno, tanto así que los vientos le obedecen, tanto así que los mares le obedecen, tanto así que los demonios le reconocen, Él es el Señor y obedecen a su palabra. Tanto así que su palabra es transformadora, tanto así que el Señor lo recuerda a sus discípulos, y eso tiene toda una intención de mostrar que Él es el Señor, que Él es el Rey, el soberano sobre todas las cosas. Y que ponga esta declaración al principio de los mandatos, es diciéndole a los discípulos con qué autoridad también son enviados a hacer lo que tienen que hacer. Es dándole a los discípulos la seguridad, a usted y a mí, la seguridad en nombre de quien también vamos, en nombre de quien somos, en nombre de quien estamos haciendo esta labor de predicar, de enseñar. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces es una declaración que muestra, que confirma y que el Señor reafirma aquí nuevamente sobre su autoridad, sobre que Él es Señor de todas las cosas. Me gusta también mirar un poco acerca de lo que Juan escribe al principio, acerca de la persona de Cristo. En el versículo 3 del capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Evangelio una y otra vez, y la palabra del Señor una y otra vez confirma y habla acerca de Cristo, de que Él es Señor y soberano sobre todas las cosas. Y que entendiendo esto, o afirmándole esto a los discípulos, a nosotros hoy nos debe dar a entender que ese mandato que el Señor ha dado, más adelante, versículo 19 de Mateo 18, pues está blindado, está acompañado de la razón de su poder, de que Él es el Señor y el amo ha dicho esto que hay que obedecer. ¿Qué ha dicho el Señor acá? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora quiero aclarar un poco, porque el tema que vamos a tratar hoy no es el vayan y hagan discípulos, aunque tangencialmente lo vamos a tocar, sino que hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿De acuerdo? Pero tengo que mostrar un poco que el Señor aquí, a través de Mateo 28, en este pasaje que estamos tocando hoy, Él ha dado una ordenanza, Él ha dado una instrucción. Piensen lo siguiente, en toda la obra y ministerio de nuestro Señor, el Señor nunca habló de forma ambigua. Es decir, el Señor nunca dijo a los discípulos, o piense en las escenas, por ejemplo, cuando expulsó a algunos demonios, no le dijo a los demonios, pues, ¿me haces el favor y te sales? No encontramos esas referencias, no encontramos referencias del Señor diciéndole al viento, si pudieras calmarte, ¿de acuerdo? Sino encontramos afirmaciones contundentes todo el tiempo que el Señor da, afirmaciones, declaraciones de autoridad en las que Él da instrucciones, Él da ordenanzas y las cosas o las personas obedecen. Así pues, el Señor no habló con ambigüedades, sino habló como el Señor, como el gobernante de todas las cosas, dando afirmaciones contundentes, dando instrucciones. Por lo que es necesario que nosotros entendamos que esta palabra que está aquí escrita no es para ser opcional, no es para ser omitida, sino para ser obedecida, sino para ser acatada. No encontramos en ninguna parte de la Escritura ese tipo de afirmaciones ambiguas. Todas fueron certeras o con certeza. Y si Jesús ha ordenado algo, ¿cuál es mi respuesta como discípulo suyo? Obediencia. Obedecer a su palabra. Eso es.
Y si me niego a hacerlo, pues estoy desobedeciendo una instrucción y creo que estoy siendo incoherente con el llamado del Señor a ser discípulo. Estoy siendo incoherente con el llamado que Él me ha hecho. Y no estoy poniendo en duda el hecho de que el Señor haya puesto fe en usted, tal vez, pero si está desobedeciendo, creo que está estorbando la comunión que el Señor ya estableció con usted. Está estorbando en esto. Entonces, si Jesús lo ha ordenado, si el Señor aquí lo ha dicho, hay que obedecer, hay que hacerlo. ¿Y qué instrucciones ha dado el Señor acá? Verso 19, vayan, id, ¿verdad? Imperativo, pero no voy a tocar eso. Hagan discípulos a todas las naciones y nos vamos a quedar en el punto de bautizándolos. Pero antes de tocar en definición lo que es el bautismo, quiero hablar acerca de cosas que no hace o que no es el bautismo. ¿De acuerdo? A veces para poder definir mucho más fácil lo que es, a veces es más fácil decir lo que no es. ¿De acuerdo? Lo que no es. Y luego pasar a lo que es. Antes de hacer esa definición, quiero hacer notorio algo. El versículo 19 dice, haced discípulos de las naciones, bautizándolos. Por lo que es necesario que hacer discípulos esté previamente a este ejercicio del bautismo. Es una acción coordinada lo que el Señor está dando aquí. No palabras en ese orden, sino es una acción coordinada. Y es que es necesario que nosotros creyentes, si usted ya ha sido bautizado, pero Dios le da la oportunidad de hablar al evangelio, que haga discípulos, que enseñe la palabra de Dios. Y luego en el ejercicio verá que es necesario obedecer al resto de sus mandatos. Versículo 20 los muestra y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que esta acción del bautismo está coordinada con el ejercicio de hacer discípulos, por lo que no podemos desconectar esta idea del bautismo porque sí, o sea, voy a empezar a bautizar gente y hago una gran convocatoria aquí, pongo un letrero afuera del templo, hoy gran jornada de bautismos y cualquiera que llegue, primero debe haber el anuncio de la palabra del Señor, si no sería una simple obra. Tendríamos simplemente sería más fácil poner ahí piscina, ¿cómo lo diríamos? Piscina evangélica, algo así. Exacto. No, sería una obra nada más. Por eso tiene que haber la predicación primero. La obra del Señor en el corazón de las personas, de la persona que está escuchando. Y ahora sí bautizar. Y ahora sí ejercer este mandato. Pero iba a decir que a hablar acerca de cosas que no es o que no hace el bautismo. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué no hace el bautismo? Tradicionalmente, tal vez, o por la tradición, o por algunas enseñanzas, nos han transmitido que el bautismo salva. Que el bautismo trae la salvación. Y en este punto quisiera decirlo de esta forma: el bautismo no salva. El bautismo no salva. Y aquí no estoy predicando, no quiero que me malinterpreten en cuanto a que el hermano está diciendo que no hay que bautizarse. No, todavía no estoy diciendo eso y no lo voy a decir, porque esto es una ordenanza del Señor, pero estoy diciendo cosas que no hace el bautismo. ¿Y qué no hace? No salva. El bautismo es simplemente una respuesta, un acto simbólico que sucede en respuesta a algo que ya ha sucedido previamente en el corazón de la persona. Y es que el Señor ha puesto fe en el corazón, que el Señor ha dispuesto su salvación, y en respuesta a esa obra del Señor viene la obediencia, viene el hacer, ¿verdad? Por lo tanto, esta obra del bautismo no salva. Yo no puedo decir que viene el bautismo y ahí sí viene la salvación o viene la fe, ¿de acuerdo? Aunque hay algunos pasajes que podríamos mirar que parecieran decir eso, pero no es así. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Por lo tanto, el bautismo es un reflejo de la obra que el Señor ya hizo. Y no es una obra con mucha antelación, demasiada antelación. Ni siquiera sucede
Bueno, en nuestras vidas sucede instantáneamente cuando la palabra del Señor es predicada y nuestros oídos son abiertos. Quiero darles un ejemplo acerca de un hombre en la Escritura, Felipe y el eunuco. ¿Recuerdan la historia de Felipe, la narración de Felipe y el eunuco? ¿Qué encontramos aquí? A un hombre que está estudiando, que está escudriñando la Escritura, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? No entendía, todavía no podía discernir de quién hablaba las Escrituras, y Dios pone providencialmente a este misionero para que le aclare, para que le muestre a Cristo. Y una vez predicado Cristo, ¿cuál es la respuesta del eunuco a la predicación y al haber creído? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nótese la reacción inmediata a la predicación, a la enseñanza. Un hombre que ahora ha entendido, que antes tenía simplemente un panorama de toda la Escritura, probablemente era muy diligente en eso, pero no había entendido el Evangelio, no había entendido la razón de todas estas palabras, pero ahora ha entendido, ha creído en Cristo. ¿Y qué impide entonces, dice, que yo sea bautizado? ¿Cuál es el criterio de Felipe para proceder con esto? Felipe simplemente, ¿has creído? Si has creído realmente, entonces no hay nada que lo impida. Y descendieron al agua de una vez. Y fueron al ejercicio, a la obediencia de inmediato. El hombre descendió a la obediencia. Entonces el criterio del bautizador en este caso de Felipe es, ¿has podido creer genuinamente? Entonces no hay nada que impida que seas bautizado. Como líderes, como pastores, no podemos estorbar eso, aunque sí podemos darnos cuenta de los frutos. Podemos ver por los frutos quiénes están dando los pasos correctos y quiénes necesitan todavía caminar un poco más antes de tomar o de seguir a este paso. Los hombres podemos a veces, digo humanamente, dentro de la teología del hombre, filtrar a las personas, quienes sí pueden y quienes no pueden bautizarse, pero la verdad es que los hombres no somos un filtro. Dios nos envió a enseñar, a predicar su palabra y a bautizar acá en este caso. Y como hombres, tal vez se han bautizado muchísimas personas y tal vez muchas de esas, o no sé, tantas X personas, no han sido salvas. Porque la obra del bautismo no salva. La obra del bautismo no hace eso. El bautismo tampoco te hace miembro del cuerpo de Cristo. Descendí a las aguas, ahora soy miembro del cuerpo de Cristo. Si has sido salvo, esa obra que el Señor hizo es la que te hace miembro del cuerpo de Cristo. Pero lo que sí puede hacer el bautismo dentro de la iglesia local es hacerte miembro de la iglesia local. ¿Me entienden ese punto? ¿Por qué? Porque estás dando testimonio a la iglesia, a las personas de tu comunidad, de este cuerpo local, de que has creído en Cristo. Y ese sí es un testimonio acá, pero vuelvo y repito, el bautismo en este caso no sirve como elemento salvífico, porque sabemos bien que el elemento que nos ha salvado es el don de Dios, su sangre derramada por nosotros. Un mal entendimiento de esto podría llevarme a pensar o a entender que es necesario el bautismo para alcanzar la salvación. Hay algunos pasajes, decía hace un momento, que pueden generarnos esta confusión, ¿de acuerdo? Pero si vemos en armonía con todo el Evangelio, con toda la enseñanza de la palabra del Señor, la salvación es ¿cómo? Por gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Ustedes recuerdan Efesios 2, del 8 al 9. No por gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Lo recuerdan? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros, esto no de ustedes, esto no de algo personal, de una decisión que usted ha tomado, sino esto es la gracia del Señor derramada sobre nuestras vidas, que a través del ejercicio, de la predicación, usted está habilitado para escuchar, para creer. Dice Pablo ahí, pues esto es don de Dios, esto es el regalo de Dios para el hombre.
Y termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si el bautismo viene antes, tratando de buscar la salvación, simplemente es una obra humana, una obra simplemente, un ritual, pero vacío. Pero cuando el bautismo viene producto de la salvación, de la fe que el Señor ha puesto, este es un gran testimonio que se da a la iglesia, es un gran testimonio que se da de su unión con Cristo, de su unión con Él. El bautismo tampoco quita el pecado. Recuerde, estoy haciendo una definición de cosas que no es o que no hace. ¿Qué hace? Que no quita el pecado. Hay cierta creencia al respecto de que cuando yo voy a las aguas y salgo de las aguas, el pecado queda ahí. Es más, mi esposa me decía que en cierta iglesia le enseñaban o me decía acerca de que tenía que bautizarse en un río, porque va corriendo el agua, para que se lleve todo ese pecado, se lleve toda esa inmundicia. La iglesia de los primeros siglos, cuando tenía que esconderse por algunas excavaciones arqueológicas que se han encontrado, casas donde subterráneamente tenían que hacer, los cristianos hacían piletas. ¿Cuál agua corría ahí? Piletas. Y ahí eran bautizados los hermanos, ahí eran bautizados todos aquellos que creían en el Señor. Por lo tanto, esas ideas de que yo entro al agua y dejo ahí todos mis pecados, es una idea equivocada pensarlo de esa forma, tan escuetamente. Hay una anécdota de un hermano que antes del día de su bautismo, al hermano le gustaba darse sus, ¿cómo lo digo? Bueno, emborracharse, ¿sí? Y como tenía ese concepto acerca del bautismo, de que después de que se bautizara ya no iba a poder hacer eso. Bueno, tenía una idea de que se iba a portar mejor, ¿de acuerdo? Pero por la obra del bautismo. Así que el día justo antes del bautismo se pegó una borrachera que dijo, esa fue la última. Pero por haber entendido un poco, bastante mal, más bien, esto, porque no quita el pecado. Sin embargo, vamos a verlo a la luz de otro pasaje más adelante, que sí simboliza algo mucho más profundo acerca o en la persona de Cristo. Así que dejo claro ese punto. El bautismo tampoco le va a alejar a usted de sus problemas o de sus luchas, y que tampoco va a mejorar su comunión con el Señor, o más bien mejorar, no, añadirle a su comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la comunión que usted tiene se la ha provisto el Señor, no la ha provisto usted. Por lo tanto, no hay nada que usted le pueda agregar. El salmista habla al respecto en el Salmo 25, 14, dice la comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hay una direccionalidad en esta comunión. Y a ellos hará conocer su pacto, dice el Salmo 25, 14. Por lo tanto, entiendo acá que si estoy pensando que el bautismo me va a mejorar en mi comunión con el Señor, pues no es así, pero sí hará algo. No, el hacerlo hará muestra de un fruto importante en mi vida, y es la obediencia. Es la obediencia. No hacerlo sí me traerá estorbo en mi comunión, en mi obediencia, porque estaría en rebelión con el Señor. Y usted dice, bueno, pero yo ya he sido bautizado, yo ya he pasado por este proceso, probablemente este mensaje no es para mí. Pues sí, es para cada uno de nosotros, porque es necesario que entendamos qué es necesario, qué es lo que sucede, y tal vez quitar algunos paradigmas. Y si usted todavía no ha sido bautizado, o es más, si usted todavía no ha creído en Cristo, es necesario también escuchar. ¿Qué sí dice el bautismo? ¿Qué sí me muestra el bautismo, el acto del bautismo? Muestra que la salvación que el Señor me ha provisto, la fe que el Señor me ha dado, ha producido frutos. ¿Y sabe cuál es uno de los frutos de la salvación que el Señor me ha dado? La obediencia. Obedecer es uno de los frutos de lo que el Señor ha hecho en nosotros.
Por lo tanto, no solamente es porque el Señor está dando una orden acá, vayan, hagan y bauticen. No solamente en obediencia, más bien no solamente es la ordenanza, sino porque es una respuesta natural, como el bebé recién nacido. ¿De acuerdo? El bebé recién nacido necesita, apenas nace, necesita estar con su madre, necesita ser alimentado. Pues aquí mismo, apenas es ejecutada la salvación, hay una necesidad en el nuevo creyente, en el nuevo nacido, de obedecer al Señor en sus mandatos. Debo precisar también que el pensamiento en algunos, tal vez de los hermanos presentes o de alguno que usted conozca, el pensamiento en algunos es que por causa del pecado o de las luchas que tiene todos los días, por causa de eso, no ha tomado la decisión de dar este paso. Pero sí ha creído, cree en el Señor. Pero se siente indigno de tomar este paso, se siente indigno de dar este paso en obediencia al Señor. Si así has pensado, si alguna vez lo ha pensado así, si no ha descendido usted a las aguas, si no ha sido bautizado y tiene ese pensamiento, busca ser enseñado, busca ser discipulado y camina en obediencia al Señor. Piensa en esto, esa actitud de sentirme indigno, voy a hablarlo de esta forma, esa actitud de sentirse indigno solo me esclaviza o solo te esclaviza más. ¿Sabe por qué? Porque es un reflejo del orgullo en el corazón del hombre. Esa indignidad es un reflejo de orgullo. Y lo peor de todo ese reflejo de orgullo es que menosprecia la sangre que Cristo ya derramó por su vida. Porque no valora el costo altísimo que el Señor pagó para que usted ahora venga a decir, no me siento digno. Es un acto de menosprecio. Y lo que el Señor aquí nos ordena es obedezcan, hagan, vayan, hagan esto. Así que esa indignidad solo terminará esclavizándote, solo terminará haciéndote esclavo a más y más y a menospreciar ese regalo de la salvación, ese regalo del don que Dios ya nos ha dado. Por lo tanto, el bautismo, voy a decirlo así, no me vaya a malinterpretar. Si tiene dudas, tal vez al final podamos tocarlo. O cuando retomemos la Biblia responde, anote esas dudas. O al final, a la salida, podamos aclarar algunas cosas. Pero el bautismo, como dije al principio, que nos salva, no es necesario, voy a decirlo así, para la salvación. Pero ojo, sí para andar en obediencia. Sí, para corresponder con el llamado que el Señor ha hecho. ¿Sí? No mejora mi intimidad en la relación con el Señor tampoco. No mejora en esa comunión, pero no hacerlo, vuelvo y repito, te estorba en su relación con Él porque estás en rebeldía a su mandato. Porque andarás en rebelión a lo que el Señor ya ha ordenado. Por lo tanto, es bastante importante notar acá lo siguiente. Si el Señor ha ordenado esto, si el Señor ha mandado esto, ¿cuál es la menor respuesta que yo debo tener en esto? La obediencia, obedecer al Señor. ¿Quieres saber por qué es tan importante el bautismo? Porque es un paso de obediencia al Señor, es un paso en respuesta a esa salvación que el Señor ya me ha dado. Por lo tanto, el bautismo va a representar lo que ya aconteció en mi vida. Va a representar lo que ya aconteció en su corazón, en su vida, que el Señor ha venido, que su Espíritu ahora mora en usted y que usted en coherencia con eso obedece. En coherencia con esto usted puede hacerlo, hermano. Es incoherente ver a alguien entonces, cuando hablaba de la indignidad, es incoherente ver a alguien que dice ser un discípulo del Señor, pero no quiere bautizarse.
No hay coherencia en esto. Y si usted piensa acerca de esto, recíbame con todo el amor, con todo el cariño, pero también con toda la contundencia de lo que el Señor ha ordenado acá. Usted está en rebeldía y en rebelión contra el Señor. Pero si usted ha creído, ¿qué le impide bautizarse? El Señor les dice acá en el verso 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa expresión, bautizados en nombre de, simboliza en el acto que hacemos, simboliza, aunque eso ya ha acontecido previamente, simboliza que ahora usted es propiedad del Señor, que usted es propiedad suya, que le pertenece a Él, que usted es sumergido en Él, que usted está inmerso en su persona. Revestíos, dice la Escritura, del Señor. Así pues, esa expresión de en nombre de simboliza una transferencia de propiedad. Ahora usted pertenece al Señor, está simbolizando eso, usted pertenece al Señor. ¿Quiénes deben bautizarse? ¿Quiénes deben ser bautizados? A la luz de lo que hemos dicho hasta el momento. Deben ser bautizados todos los que han creído. Todo aquel que ha creído al anuncio de la palabra del Señor, todo aquel que ha sido discipulado debe bautizarse, debe ser llevado a las aguas. Mateo 28, toda nación debe escuchar y los que han creído el anuncio deben ser bautizados. Y esto no es como una opción, esto no es algo que yo pueda obviar, dije al principio, no es algo que yo pueda tener como opcional en mi vida, lo voy a dejar para mis últimos días o más adelante cuando esté más seguro. Esto es un requerimiento para todo creyente. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe acontecer esto? ¿Cuándo debe suceder este acto? Tan pronto como usted sea salvo, tan pronto como usted entienda que es el Evangelio, tan pronto como usted haya comprendido, hermano, tan pronto como suceda esto, camine en obediencia al Señor. Por eso es necesario, aunque tal vez aquí todos los hermanos, pero aquí todos somos bautizados, pero probablemente alguno no lo haya sido todavía, pero ha creído en el Señor. Que todos seamos discipulados. Y a propósito de eso, mire que el pasaje en el verso 20, después de que han sido hechos discípulos, se les ha enseñado, han sido bautizados, el verso 20 continúa diciéndoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, que no termina con el bautismo, sino que se continúa, es un proceso continuo, la enseñanza, el discipulado, toda la vida. Por eso el creyente debe estar muy pendiente de esto. ¿Cuándo entonces yo debiera bautizarme? Tan pronto sea salvo, tan pronto haya fe en mi corazón, tan pronto haya sido discipulado, tan pronto haya habido predicación, haya habido enseñanza del Señor, tan pronto sea salvo y entienda qué es lo que estoy haciendo también en las aguas, qué es lo que voy a hacer al descender a las aguas. ¿Por qué debo bautizarme? ¿Por qué yo debo hacer esto? ¿O por qué lo hacemos? ¿O por qué lo hice? Lo hacemos porque en esto damos testimonio de nuestra fe en el Señor. Pero no solamente lo hacemos en ese testimonio de nuestra fe al Señor, sino que en esto representamos o simbolizamos en semejanza en la muerte y resurrección de Jesucristo cuando descendemos a las aguas, cuando vamos a las aguas. Y aquí hay algo importante que debo aclarar acerca de esto y es acerca de la forma. ¿De acuerdo? Hay algunos que preguntarán acerca de la forma. ¿Cómo es la forma correcta en la que yo debo ser bautizado? Tal vez usted ha escuchado de las dos formas, por inmersión o por aspersión. Y es que en cuanto a la forma, hay mucho que hablar en cuanto a la forma,
porque la forma habla o tiene una relación muy estrecha en cuanto al significado, a lo que simboliza el bautismo. La palabra bautismo viene de una transliteración de la palabra baptizo. Yo estuve revisando bastante acerca de este término, ¿de acuerdo? Y es de esas palabras que nos ha llegado a nuestro idioma, a nuestro lenguaje, como una transliteración, es decir, es casi traída muy similar, muy parecido, pero que en la traducción, en el lenguaje original, en el idioma de ellos, en el griego, significa estar por debajo de o estar inmersos. Por lo que estoy diciendo, ya de inmediato empezamos a descalificar la idea acerca de la aspersión, porque la expresión bautizo o baptizo significa estar por debajo, estar sumergidos, hundidos. Los judíos también, en la época del Señor, practicaban una clase de bautismo, una clase de ceremonia de iniciación a los prosélitos, muy similar al bautismo con esos nuevos gentiles, con esos conversos, en donde eran llevados también al agua para ser purificados. Pero el Señor Jesús, y a través de lo que ha empezado a hacer desde Juan el Bautista, al menos lo que tenemos ahí, nos da un significado aún mucho más grande y amplio acerca de lo que esto significa o simboliza. Y es que esto le da un significado íntimo con su persona, con él mismo, identificando al creyente con su persona, con su muerte y con su resurrección. Y para esto quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Pablo les dice, ¿qué pues diremos? ¿Cómo empieza preguntando de forma retórica? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, recuerdan, en nombre de, pues en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está llamándole la atención a una iglesia en particular acerca de la vida que podían llevar de forma licenciosa y que no están dando testimonio acerca de Cristo, o que querían tal vez hacer abundar esa gracia. Les está diciendo, ¿no saben ustedes que si hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y continúa, verso 4, porque somos sepultados. Note esa palabra, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo no usa al azar las palabras aquí como sepultados, porque ellos, o al menos por la cercanía, tienen muy claro acerca del concepto de la forma de cómo era que se practicaba el bautismo. Y que a través de la historia, a través de los años, el tiempo, la iglesia empezó a usar otro método de bautismo, como el bautismo por aspersión, ¿de acuerdo? Hay algunos casos, algunas excepciones por temas clínicos, por temas médicos, que una persona no pueda ser llevada a las aguas, ¿de acuerdo? Y habrán esos casos. Pero sin embargo, mientras pueda ser obedecido en la forma en la que el Señor estableció, hagámoslo en la forma que el Señor estableció. Y esa expresión sepultados está hablando de estar enterrados, hermanos, estar por debajo de. Por eso hay una relación muy íntima entre la expresión bautizo, estar por debajo de la forma, con el significado. Pablo aquí le está dando un significado al estar enterrados. ¿Por qué? Porque estamos siendo identificados con su muerte. Y al ser levantados, estamos siendo identificados también ¿con qué? Con la resurrección. Y esto también tiene un contexto o una idea mucho más amplia al respecto, porque
también habla de lo postrero, de lo futuro en cuanto a nuestros cuerpos, el día en que el Señor regrese, si es que hemos muerto, si el Señor nos llega antes, en que nosotros seremos resucitados, amados hermanos. Así, la palabra bautizo, que significa estar inmersos, estar por debajo de... miren, a una persona que muere, no ponen el ataúd ahí en el piso y le rocían tierra. ¿Sí? No tiene sentido, es enterrado, es puesto bajo tierra. Así pues el bautismo, respecto a la palabra de estar inmersos, es eso, estar enterrados juntamente con Él. Hermano, que si en un río, que si en una piscina, que si el río debe correr, bueno, pues el río siempre corre, ¿no? La idea es estar sumergidos completamente, absolutamente. Tanto el método usado para bautizar y el significado de lo que, o más bien lo que significa bautizar, están muy relacionados. Por eso lo que hacemos es inmersión. Por eso lo que hacemos es sumergir a las personas en el agua. Por eso cuando usted fue bautizado, usted fue sumergido, se fue enterrado en el agua, como un símbolo de esto, como un símbolo de la muerte del Señor. Por lo tanto, hay una relación muy íntima en cuanto al método, la forma en la que se realiza y el significado. ¿Qué puede significar salpicar? Entiendo que desde el punto de vista de algunas ramas protestantes pueda darse el tema de rociar. La Iglesia Católica lo hace rociando, ¿cierto? Lo hace rociando. Pero ¿qué simboliza salpicar respecto a la persona o a la obra de Cristo, de morir y de resucitar? ¿Qué relación puede haber entre salpicar y esto? Ninguna, nada. Pero sí, ¿qué significa sumergir? Pues significa que he sido sepultado, nuevamente lo digo, sepultado, y además de eso resucitado juntamente con Cristo, en un acto simbólico en el que yo estoy dando testimonio y estoy atestiguando acerca de que he nacido de nuevo. Una obra que ya ha acontecido previamente. Uno no le rocía un poco de tierra a un ataúd, le decía hace un momento. Uno entierra el ataúd, uno lo pone bajo tierra. Por lo tanto, es necesario que tengamos muy claro acerca de la forma. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y con esto Pablo después dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y este es un mensaje exhortativo a una iglesia en la que ya los hermanos habían sido bautizados. Por eso también es importante que nosotros entendamos esto. ¿Cómo andamos nuestras vidas? ¿Cómo debe reflejarse el bautismo que ya probablemente tuvimos o que usted, si todavía no ha tenido, cómo debería ser su vida después del bautismo? En cuanto a él, Pablo está diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, voy a saltarme, así también nosotros andemos en nueva vida. El testimonio debe ser de continua obediencia al Señor. Ya he obedecido al bautismo, pues continúe obedeciendo en lo que en Mateo 28, en el verso final decía, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas. No dijo el Señor, igual voy a usar lo que dije al principio, no les dijo, enseñándoles que si quieren guardar todas las cosas, sino es también una instrucción, una ordenanza que guarden todas las cosas, todas las enseñanzas que el Señor ha dejado, toda su ley, su palabra. Ahora, retomo aquí un poco. No es aspersión, aunque decía hace un momento también que algunas ramas de la iglesia protestante puedan hacerlo por aspersión. Sin embargo, no le hace justicia
a la obra del Señor. No le hace justicia a lo que el Señor estableció. Yo encuentro cuando el Señor desciende a las aguas, el Señor Jesús va a Juan. Yo lo que encuentro ahí es eso, Él es sumergido. Él va a las aguas. Él nos representa en las aguas. Es todavía mucho más fuerte ver que el Señor se hizo obediente en todo. El Señor se hizo obediente en todo esto. Y se identificó con el pecador al descender a las aguas. Se identificó con usted, se identificó conmigo. Todavía más le añade al compromiso que como creyentes tenemos de obedecer en todo. De obedecer en todo. Ahora, respecto al bautismo, es un acto simbólico. Es un acto que representa, ya sabemos, su muerte, en el que nos identificamos con Él y en el que damos testimonio acerca de una nueva vida, de que soy una nueva creación, una nueva criatura. Pero ese acto, si no soy salvo, si no hay fe en mí, simplemente es una obra nada más. Respecto a esto, podría decir que todos los que están casados, no están casados porque lleven un anillo. ¿Me explico? O sea, el anillo no simboliza el matrimonio, simboliza la unión. Pero ese no es un matrimonio. ¿Me explico? Ese no es la persona con la que usted se casó, es un símbolo de esto. Por lo tanto, aquí el bautismo es eso, es un simbolismo de nuestra unión con Cristo. Es un símbolo del perdón, es un símbolo del lavamiento de nuestros pecados. Al principio dije que no lava, que no quita los pecados. Así es, pero sí simboliza lo que el Señor ya hizo. ¿Sí? ¿O los confundí? Ya hizo el Señor esa obra previamente. Por lo tanto, solamente estoy dando testimonio acerca de esto. Porque si lo estoy haciendo es para que voy a entrar al agua y voy a salir santo. Y de aquí en adelante creo que ya no voy a volver a pecar. Pues se va a frustrar. Va a tener bastante frustración. Porque se acercó de forma equivocada. Yo debo serles honesto. Yo cuando pensé que iba a ser bautizado, ya como a los 15 años tal vez, no recuerdo. Pensé que cuando saliera de las aguas yo ya iba a ser más santo. Ay, Dios mío. Porque nos falta todavía entender acerca de esto. Por eso la importancia de la forma. Quien diga que la forma no importa, quien diga que esta forma de sumergir, de estar por debajo del agua no importa, ha omitido algo muy importante acerca de la enseñanza del Señor, acerca del significado y de su relación con su muerte. Ha omitido lo importante aquí, algo muy importante, y es que estoy dando testimonio acerca de esto. Claro, usted podría decir, pero si soy salvo y no me bautizo, no me quita la salvación. Es correcto, pero no da testimonio, no atestigua, no da un fruto muy importante en usted, que lo decía al principio, y es la obediencia. Es la obediencia. Por eso es muy importante también pensar en la forma. El ser inmersos, el estar sumergidos en el agua, el estar bajo el agua. Dice, he muerto a mi vieja vida. He muerto a ese viejo hombre o a esa vieja mujer. Eso es lo que suena como más raro decirlo así. He sido sepultado con Cristo. Eso muestra que he sido sepultado con Cristo y que he resucitado a una nueva vida. Y dígame, respóndase la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos formas, rociar o estar inmersos, le hace mayor justicia a la obra de Cristo? Estar inmersos, estar inmersos. Así pues, obedezcamos aún en la forma. Recuerde que respecto a
a las formas. A veces tenemos problemas en cuanto a las formas en algunos temas, controversia. Pero yo aquí no veo razón de tener controversia respecto a esta instrucción del Señor en cuanto a la forma. Creo que el Señor fue muy claro en esto. Creo que el Señor ha ordenado esto de forma muy explícita para obedecerlo. Así que cada vez que un creyente nuevo, nacido, desciende a las aguas, debe darnos gozo, debe darnos alegría. Y si usted todavía no lo ha hecho, debe ser consciente y debe pensar de todo corazón, pensar muy bien, ¿he creído en Cristo? ¿He creído realmente en el Señor? Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que las inscripciones están abiertas. Este tema no termina hoy. Este tema tiene que verse todavía mucho más en contexto también en lo que vamos a ver el próximo domingo. Así que no se lo pierda porque esto continúa. En contexto con la iglesia, en cómo esto también me afecta en mi relación, en mi comunión con el resto de mis hermanos. ¿Por qué? Aquí el bautismo es la semejanza de su muerte y de su resurrección y es la incorporación que ya ha sido el testimonio de la incorporación, de lo que ya ha pasado anteriormente, de que he sido incorporado al cuerpo de Cristo. ¿Sí? He sido incorporado al cuerpo de Cristo. Es decir, el bautismo no me incorpora a su cuerpo, solo da testimonio de esto. Y representa ahora una nueva vida, una nueva vida. Usted dice, hermano, pero a pesar de todo eso, yo sigo siendo pecador, sigo teniendo luchas. Si sigue pensando de esa forma, voy a volver a repetir la predicación, creo no ha entendido, no te quita los pecados, solo está mostrando que a ese pecador, a usted, a mí, el Señor nos ha salvado y estamos dando testimonios de eso. Y que tenemos que seguir siendo enseñados, que tenemos que seguir creciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Porque es a través de su palabra que nosotros somos perfeccionados. Es a través de su palabra que nosotros somos purificados. Somos perfeccionados. Así que en esa nueva vida que nosotros tenemos, caminemos como es digno de ese llamamiento, de esta vocación. Yo ya he sido bautizado y pues sigo teniendo luchas. Pues necesitas todavía más el ser enseñado. Necesitas todavía más el ser discipulado. Y dije al principio, es un proceso de toda la vida. Mis hermanos que han estado en discipulados mes tras mes o tal vez semana tras semana, se darán cuenta que hay mucho que ahondar en la palabra del Señor. Que hay mucho que escudriñar y todavía cuando escudriñamos, cuando nos acercamos a muchos pasajes, todavía hay cosas que se nos quedan sin entender, pero el Señor a su tiempo nos las mostrará, nos la revelará. Así que, amados hermanos, damos testimonio a través de ese acto de obediencia de nuestra unión con Cristo. De nuestra unión con Cristo. Y decía hace un momento, creo que no terminé la idea, de que si usted ha sido bautizado y continúa teniendo esas luchas, recuerde ese acto, ese símbolo en el que usted se ha unido a Cristo y que usted se ha revestido de Él, y que ahora el Padre ya no le mira a usted como Miguel, como Luis, como Pedro, como Juan, sino le mira como Cristo, y que es Cristo el que ha empezado esa obra en nosotros. Él la ha empezado, Él la va a terminar. Así que no pierda el ánimo y continúe perseverando en el Señor. Sé que hay preguntas todavía por responder respecto a algunos paradigmas que tenemos del bautismo. Podríamos revisarlo, pero lo iremos haciendo en el tiempo y en el ejercicio del discipulado, ¿de acuerdo?
Vamos a orar, estimados hermanos. Padre eterno, te damos toda la gloria y todo el honor en esta mañana, Señor. Rogando, Señor, que tu palabra en esta mañana sea aplicada a nuestros corazones, y que en aquello que no he podido obedecer, Señor, me conduzcas al arrepentimiento, que me conduzca, Señor, a hacer eso bueno, el de agradarte, el de obedecerte, Señor. Ayúdanos, perdona nuestras rebeliones, nuestra rebelión contra ti, nuestra maldad, y permítenos andar en obediencia todos los días, Señor, recordando tus palabras, tus ordenanzas, Señor, y quitando de mi corazón el querer o el sentimentalismo que pueda hacerme dudar o ponerme en desánimo, y poniendo los ojos solamente en ti, caminando en obediencia todos los días, a pesar de cualquier cosa, de mi carácter, de mi debilidad, Señor, en obediencia a ti, Señor, prosiguiendo al blanco. Gracias por mis hermanos, por la iglesia, Señor, presente, por mis hermanos que están a través de la distancia, de los medios de comunicación, Señor. Gracias por ellos, bendíceles, guárdales, Señor, y fortaléceles en su fe. Gracias, Cristo Jesús. Ruego que nos conduzcas con paz y con seguridad, Señor, a nuestros hogares, que continúes fortaleciendo nuestra fe, Señor. Qué débiles podemos ser, qué débiles somos, Señor. Condúcenos cada día más a obedecerte, Dios. Gracias, gracias, Cristo Jesús. Amén.